Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de este cuarto conversatorio que se organiza en el marco de la exhibición multimedia realizada por UPC Cultural y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú, donde abordaremos la figura de Túpac Amaru II en la historia peruana. Se realizará un breve balance historiográfico de la figura del héroe, su presencia en los discursos y fotografías oficiales de la Presidencia de la República del Perú y su representación en la cultura popular peruana. El conversatorio contará con la participación de un equipo profesional multidisciplinario que aportarán diversos puntos de vista para comprender su importancia en nuestra cultura visual contemporánea. La exhibición multimedia Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes se inaugurará en agosto de este año en UPC Cultural. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de las pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo éstas son utilizadas para legitimar posturas políticas y generar identidad cultural. Esto nos permitirá reflexionar acerca de cómo construimos nuestra identidad como nación mediante el uso de imágenes oficiales a puertas de las celebraciones de nuestro bicentenario. Para ello, invito a nuestra primera ponente. Ella es Dafne Cornejo Retamoso, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y candidata a magíster en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el proyecto Estudios Indianos del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Ha colaborado en diversos proyectos de humanidades digitales y de catalogación de documentos históricos y como miembro del grupo de investigación Fotografía Histórica del Instituto Ribagüero de la PUC. Ha colaborado en la publicación del libro Miradas en el aire, los balcones limeños en la memoria fotográfica, Archivo Histórico Ribagüero. Muy buenas noches, Dafne, y adelante. Bien, gracias Luis, buenas noches a todos los que nos acompañan, a los ponentes, a los asistentes. Y antes de comenzar, quiero agradecer a UPC Cultural y al Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, quienes son los que nos permiten estar en este momento, en este conversatorio y tratando el tema de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, proyectamos el PPT para empezar, por favor. Bien, como lo pueden ver ahí, mi presentación se titula Túpac Amaru II, del texto a la imagen. Voy a tratar de dar un breve balance historiográfico de la figura del héroe cusqueño, cómo ha sido tratado en algunos libros de historia que se han escrito, ¿no? De historias de nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Se ve? Bien, sí. Creo que la mayoría de nosotros tenemos, digamos, en mente, en la cabeza, las múltiples representaciones visuales de Túpac Amaru, ¿no? Como lo pueden ver ahí, desde los cómics, la imagen de Túpac Amaru ligada a ciertos gobiernos, pinturas, óleos, representaciones contemporáneas y numismática. Pero lo que me interesa saber a mí es cómo se ha construido esta imagen, digamos, textualmente, ya que es un héroe que, por decirlo de alguna manera, no tiene rostro, ¿no? No conocemos una copia fiel de este héroe, entonces me interesa saber cómo se tocaba primero en la textualidad, ya que primero, digamos, que nace el texto y después la imagen. Entonces, primero vamos a contextualizar a nuestro héroe. Siguiente, por favor. Bien. Túpac Amaru II fue, cuyo nombre real fue José Gabriel Condorcanqui, nació en Cusco, ¿no? Un 19 de marzo de 1738 en Surimana, Cusco. Perteneció a una familia de nobleza inca, ¿no? Digamos que Túpac Amaru fue una persona que en su contexto se supo mover muy bien en varios estratos sociales, ¿no? Tuvo, por ser de la nobleza inca, tuvo, digamos, acceso a una buena educación, como se ve ahí, asistió a una escuela jesuita, y tuvo comunicación tanto con, digamos, con personas líderes del mundo
de los españoles y lo mismo del lado, digamos, mestizo e incaico, ¿no? Era una persona que hablaba español, quechua, conocía también el latín, así que era una persona culta que podía, digamos, desenvolver en varios ámbitos, y además era una persona que era un comerciante, un arriero, ¿no? Como lo ven ahí, fue un curaca de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, y como arriero, digamos, tuvo 350 mulas según los documentos, ¿no? Era una persona que para la época, digamos, llevaba un gran contingente para el comercio, ¿no? Las mulas para esa época era, digamos, el vehículo de preferencia para el comercio, así que tenía cierto poder, o mucho poder para la época, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y en qué contexto se desarrolla el movimiento de Túpac Amaru? Pues se da en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Con las reformas borbónicas. Es un momento también en que las élites indígenas buscaban insertarse dentro del sistema colonial, buscaban ser parte de este sistema en el virreinato, ¿no? Buscar alianzas entre el sector criollo y el sector mestizo, y es ahí además donde surge esos momentos de grandes tensiones, porque la corona española implementa medidas para obtener más ingresos y modernizar la administración de los territorios en América. Es en este contexto que surge, digamos, el movimiento de Túpac Amaru, la rebelión, la gesta heroica de nuestro personaje. Siguiente, por favor. No, y creo que la mayoría de nosotros conocemos, digamos, una línea temporal de este movimiento que inicia, digamos, simbólicamente en 1780 con la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. El movimiento se expande, como se ve ahí, saqueo de haciendas, la quema de obrajes, pero sin embargo, dentro del movimiento surge, digamos, tensiones, porque los líderes, tanto Túpac Amaru como Micaela Bastidas, digamos que quieren mantener una visión moderada en el movimiento, porque recordemos que el movimiento nunca trató de desvincularse de la corona, ¿no? Creo que en la correspondencia de Micaela y Túpac Amaru siempre se menciona que lo que hacen, las actitudes, todo lo que conforma, digamos, el movimiento, se hace en nombre de la corona y en nombre también de la Iglesia Católica, ¿no? Es por eso que uno de los puntos, digamos, que ayuda a que el movimiento también se apague es la excomulgan a Túpac Amaru, ¿no? Entonces eso le duele muchísimo, porque tanto Túpac Amaru como Micaela Bastidas eran unas personas sumamente católicas, y su movimiento también digamos, se situaba en ello, ¿no? En ser católicos. Y del otro lado surge, digamos, una versión mucho más radical que viene desde sus seguidores, ¿no? Digamos que esta extensión de enemigo era muy extensa, ¿no? Si por un lado Túpac Amaru y Micaela Bastidas trataban de salvaguardar a los curas que representaban ese ideal de iglesia que ellos querían, por ejemplo, los seguidores, digamos que no distinguían y arrasaban con todo, incluido iglesias, incluidos sacerdotes, ¿no? Y digamos que culmina, al menos esa primera parte, con los líderes en vida, con la ejecución de los mismos y sus familiares y sus seguidores en mayo de 1781, después de los juicios y, digamos, una espectacularización de su muerte, ¿no? Y la desmembración de sus cuerpos y demás, y cada parte de los cuerpos, digamos, son llevadas para plantarlos en los pueblos que se sumaron al movimiento, ¿no? Para dar una idea de que si te levantas, si te sublevas, ya sabes qué te puede pasar, ¿no? O sea, terminó el movimiento, al menos en su primera fase, de una manera muy cruel, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cómo se ha plasmado al personaje, su contexto y sobre todo su gesta, digamos, digamos, en el tiempo, en nuestros libros de historia? Pues bien, por ejemplo, en la historiografía, creo que se ve o no se ve, sí. Por ejemplo, en la historiografía hasta el siglo XIX, los paradigmas de la historiografía en nuestro país eran, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega y Pedro Peralta Barnuevo. Con Garcilaso con los comentarios reales y Pedro Peralta, por ejemplo, con su texto Lima Fundada, ¿no? Ambos intentaban, por ejemplo, insertar lo que era este nuevo mundo
dentro de este sistema colonial, dentro de este virreinato, ¿no? Entonces, pero la rebelión de Tupac Amaru significa un punto de quiebre dentro de esa historiografía, ¿no? Es, por ejemplo, gracias a ese movimiento de Tupac Amaru se inicia o se comienza a pensar en una separación, por ejemplo, de España, ¿no? Se empieza a cuestionar la tradición hispánica gracias al movimiento de Tupac Amaru, ¿no? Y así la historia incaica despierta el recelo de las autoridades coloniales. ¿Por qué? Porque puede ser una fuente de rebeldía para la nobleza indígena y sobre todo para, digamos, para los indígenas en común. Es por ello que, en consecuencia digamos, del movimiento, el régimen colonial, por ejemplo, prohíbe la circulación y la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que este primer punto de quiebre es ese, es empezar a pensar que puede haber una separación de la corona, ¿no? Que el espacio americano se puede separar de la metrópoli. Siguiente, por favor. Ya para el siglo XIX, con las gestas de la independencia, por ejemplo, el paradigma y cómo se trata la figura de Tupac Amaru también cambian. Por ejemplo, dos figuras importantes en este periodo son, por ejemplo, Sebastián Lorente y Coronel Segarra, ¿no? Por ejemplo, Sebastián Lorente, que fue un educador español, lo que intenta a través de la figura de Tupac Amaru y sobre todo de la historia incaica es, digamos, lograr una historia integradora, una historia donde se inserte este Perú antiguo, digamos, en la modernidad que implicaba la independencia y el nuevo milenio, ¿no? El siglo XIX. Entonces, es bajo la figura de Tupac Amaru, por ejemplo, que él lo presenta como la víctima de las crueldades del poder colonial, ¿no? Entonces, por ello, Tupac Amaru inicia una revolución vengadora. ¿Por qué? Porque primero está sumamente conmovido por todas las desgracias que atraviesan, digamos, su raza o sus congéneres, y por eso la gran rebelión se manifiesta en un odio, ¿no? O sea, el líder intenta controlar, como ya lo mencioné, pero sin embargo sus seguidores, digamos que atacan y arrasan a todo lo que ellos significaban un enemigo, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que Lorente, digamos, trata de una forma de unir tanto nuestra historia desde la colonia con lo que implican las independencias. Entonces, sin embargo, con Coronel vemos, digamos, el lado opuesto, ¿no? Coronel Segarra, que es un diplomático, fue un diplomático y un historiador piurano, él ve, digamos, el lado opuesto, ¿no? Él ya no intenta escribir una historia integradora, él lo que quiere hacer es escribir, digamos, una versión y una visión negativa de la colonia para que sustente estas luchas de independencia, por ejemplo, ¿no? Plasma una colonia con falta de libertad, llena de corrupción, y por ello la independencia se presenta como una gesta que aúna y que se encarna en el pueblo. ¿Para qué? Para que haya progreso, y esto implica que también progresen, digamos, las sociedades indígenas, las sociedades mestizas, y lo cual hace que Coronel presente a Tupac Amaru como esa figura que intenta salvar a sus congéneres del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque asociaba a toda esta invisibilización de los indígenas, a todo el atraso a este sufrimiento directamente con los tiempos coloniales. Y por ello, Tupac Amaru era una figura ideal para plasmar, digamos, este nuevo paradigma que empezaba con la independencia, ¿no? Una independencia que significaba libertad, aunque no la libertad para todos, ¿no? Como bien sabemos. Siguiente, por favor. ¿No? Es así como vemos, por ejemplo, que hay una cita del libro de Lorente, que Lorente intenta encarnar a la figura de Tupac Amaru como una figura, digamos, una figura divina, ¿no? Y la romantiza un poco, ¿no? Por ejemplo, esa es una cita de cómo Lorente trata el tema de la muerte, por ejemplo, de Tupac Amaru en su libro Historia del Perú, compendio para el uso de los colegios y de las personas ilustradas, ¿no? Por ejemplo, dice, el día que había estado claro se anuló de repente. Sopló un recio viento y cayó un aguacero que ahuyentó a la concurrencia. Los indios decían,
que el cielo clamaba contra la muerte cruel que los españoles estaban dando al Inca, ¿no? Esa figura romántica y que simboliza también el sacrificio que hizo Tupac Amaru para que sus congéneres se liberaran de todo lo que implicaba ese régimen corrupto y abusivo que era, digamos, el régimen colonial, ¿no? Siguiente, por favor. Todo este material, toda esta, digamos, expresión historiográfica que hemos visto, alimenta también las posteriores investigaciones, por ejemplo, ¿no? Ya en el siglo XX, en el año 69, 70, con, digamos, la instauración del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, Velasco toma la figura, como ya sabemos, de Tupac Amaru, y digamos que la mayoría de estudios y presentaciones, trabajos que se hacen con la figura de Tupac Amaru, lo que intentan, por una parte, es legitimar el gobierno de Velasco y la reforma agraria, ¿no? Digamos, cuyo aparato político se estructuraba en derrotar a la oligarquía que oprimía al país, ¿no? Entonces, todo, digamos, todos los estudios y las, digamos, las representaciones de Tupac Amaru iban, digamos, por ese lado, ¿no? Además, ya para los años 80, por ejemplo, Seminsky, Manuel Burga y Alberto Flores Galindo traen, digamos, a colación en sus investigaciones la idea de la utopía andina, por ejemplo, ¿no? Que es esta idea de la revolución de las mentalidades andinas que quieren que las actitudes y los comportamientos sociales buscan reinstaurar la sociedad indígena derrotada por los españoles. Y también de alguna forma la figura de Tupac Amaru resuena muy fuerte con estas investigaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Digamos, y ya para la historiografía del siglo XXI, que es mucho más cercana a nosotros, hay dos trabajos claves en cómo se ha presentado al líder cusqueño, ¿no? Tenemos el trabajo del 2012 de Ofelan, que nos presenta, digamos, a un Tupac Amaru que finaliza, digamos, que aúna varios momentos álgidos de nuestra historia, ¿no? Nos hace ver al siglo XVIII a largo plazo y vincula a la figura de Tupac Amaru con otros movimientos, ¿no? Así la rebelión de Tupac Amaru aparece como la culminación de un proceso de revueltas menores, por un lado, por ejemplo, la de Urubamba en 1777, y además en la figura de Tupac Amaru se encarna la rebelión por las fuertes presiones económicas y fiscales que venían desde las reformas eh, borbónicas, ¿no? Y en el año 2015 se publica un libro de Charles Walker, que creo que es uno de los que más ha investigado sobre este movimiento y los grandes aportes que da, si bien ya han habido muy buenos libros anteriormente, digamos que lo que aporta Charles Walker a la visión que nosotros tenemos de Tupac Amaru, que es también fundamental para nuestros días. Uno es la figura de Micaela Bastidas, por ejemplo. No pone en relieve la figura de la mujer que no solo acompañó a Tupac Amaru, sino que fue, digamos, una figura clave, fue la persona que mantuvo la logística del movimiento, ¿no? Sin ella, digamos, el movimiento no hubiera llegado a más, ella se encargaba de las provisiones, ella se encargaba que la gente de los movimientos tenga que comer y demás, ¿no? O sea, ella estaba puntualmente en todo eso. Y lo segundo, por ejemplo, es que Charles Walker ahonda en la segunda fase del movimiento, ¿no? Ya como una guerra total. O sea, si en la primera fase, con los líderes vivos, Tupac Amaru, Micaela Bastidas y sus familiares, fue, digamos, un tiempos sangrientos, ya con la segunda fase, con los descendientes y algunos seguidores vivos, la guerra se vuelve casi total, ¿no? Ahí el enemigo eran todos y era cualquiera. Y sobre todo lo que remarca Charles Walker es que el movimiento de Tupac Amaru fue un movimiento plural en toda la extensión de la palabra. O sea, sus causas fueron plurales, no solamente fueron movimientos, digamos, movimientos personales de Tupac Amaru y su familia, no, tampoco se enfocó solo en, digamos, en suprimir estas reformas económicas y fiscales que implicaban las reformas borbónicas, sino que se aunó todo y también eso se vio reflejado en la composición social del movimiento, ¿no? Tupac Amaru intentó incorporar a sectores criollos, mestizos y a los españoles
buenos como ellos consideraban, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar algunos puntos, creo que hemos visto a lo largo de, digamos, de estos textos y cómo estos autores han tratado el movimiento que existe un Tupac Amaru para todos, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura, y después como lo veremos en las siguientes presentaciones, las representaciones visuales corresponden y están enmarcadas por las circunstancias históricas que vivimos, ¿no? Cada autor, investigador, a través de las fuentes que consultan, construyen una imagen de un personaje o van reconstruyendo los hechos históricos de un movimiento, también acorde a cómo, no solamente a cómo las leen, sino a cómo la viven, ¿no? Desde la época en la que los investigadores la vivimos. Segundo, creo que a pesar de las múltiples visiones que pueden haber del personaje, sin duda alguna, Tupac Amaru refleja coraje y rebeldía. O sea, todos, digamos, la mayoría de autores siempre van a resaltar esos dos valores de rebelde cusqueño. Luego, creo que los héroes nos permiten que nos acerquemos a la idea de nación entendida como un proyecto político, ¿no? Como Tupac Amaru en los años 70 es ligado, digamos, a cierto gobierno, como en el siglo XIX Tupac Amaru también es ligado con las guerras de independencia, lo que significaba en ese momento la idea de nación, la idea de una república, y por lo tanto, lejos de desaparecer de circulación, creo que las imágenes de los héroes y nacionales, en este caso mucho más Tupac Amaru, van a seguir siendo reproducidas y reinventadas. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias por explicar cómo se ha plasmado la figura de este personaje y su tiempo en nuestros libros de historia. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro siguiente ponente. Él es Leopoldo Lituma Agüero, arquitecto por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito diversos artículos para diarios y revistas en temas administrativos, logísticos y de historia del arte, y es autor del libro La construcción de una imagen, el verdadero rostro de Tupac Amaru, Perú, 1969 a 1975. Bienvenido, buenas noches, Leopoldo, adelante. Ok, muchas gracias al UPC por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar en este evento. Entonces, si pudiéramos de repente empezar con la presentación, por favor, si la puedes colocar a pantalla completa. Bien, a ver, yo quiero tratar aquí un tema que me llama mucho a mí la atención, sobre cómo es que la imagen de este héroe cusqueño todavía sigue siendo tratada, todavía sigue siendo compuesta y, digamos, con las diferentes visiones de los artistas, ¿no? Contemporáneos, y cómo es que en este siglo XXI todavía se le sigue recreando, digamos, visualmente, ¿no? Lo cual a mí me parece bien, porque ya vamos a, comentando que hay cosas que siguen pasando aquí que son lamentables, ¿no? Respecto a la imagen de este personaje, pero que creo que con el tiempo deben irse, digamos, llegando al nivel en el que debería estar, es decir, de ser reconocido y sin tintes políticos, como lo que fue un precursor de la independencia, ¿no? No sé si por favor puedes colocar pasar, por favor. Hola. Bien, entonces, como primer punto, ya Dafne nos comentó, y yo quiero aquí sintetizar quién y cómo era Tupac Amaru, digamos, porque a partir de estos conceptos es que se empieza a recrear la imagen de este héroe cusqueño, ¿no? ¿Quién era? Bueno, ya sabemos, pero a mí me parece que hay tres aspectos medulares que hay que rescatar. Primero, él era un mestizo
que se acercaba, digamos, a las autoridades coloniales, se acercaba, digamos, a Cusco o a Lima, a reclamar sus supuestos derechos, ¿no? A que se le reconociera su ascendencia inca y como hubo parte de la nobleza, digamos, digamos, para cuando él venía, digamos, cuando se acercaba digamos, a la autoridad, a las autoridades, obviamente iba con un tipo de indumentaria muy diferente al segundo, digamos, aspecto de su vida, que es cuando él actuaba como descendiente de los incas ante su comunidad, ¿no? En donde sí, efectivamente, usaba el uco, la mascaripacha, tenía, digamos, símbolos o ornamentos dedicados al sol. Es decir, ahí tenemos un segundo aspecto de su indumentaria o de su imagen, ¿no? que es también válida. En la primera, digamos, como un mestizo, segunda, como un descendiente de los incas, y hay una tercera, que también lo mencionó Dafne, que es la del clásico arriero, es decir, aquel que transporta mercadería, ¿no? Cabalgando, yendo por los, digamos, por las alturas, por los Andes de Perú, de Bolivia, del norte de Argentina, y en ese aspecto, en esa actividad, digamos, comercial, profesional, digamos, obviamente él vestía de una forma también diferente. A partir de esto y de cómo es que hay unas representaciones, que si puedes colocar por favor la siguiente diapositiva, en las representaciones que aparecen, digamos, en los textos de Marcan primero, ¿no? Que toma una versión de Pablo de Astete, que indica que este era un hombre más o menos, ahí lo describe, le dice su tamaño, 5 pies y 8 pulgadas, que más o menos es un 1,70 m, ¿no? Y que era de cierto porte, y que también Carlos Daniel Valcárcel, años después, en su libro, ¿no? Ese es del retrato de Tupac Amaru, también llega a, digamos, a describirlo, añade o combina otras cosas, pero en esencia, estas son las descripciones físicas, digamos, de Tupac Amaru y de su indumentaria, que digamos que es el que ve Pablo de Astete, ¿no? Y que repite después Valcárcel, que pasan después a la historia, ¿no? Y que se plasman como primera iconografía en los textos escolares de fin del siglo XIX y principios del XX. Cuando Carlos Pice Portocarrero inserta estas imágenes en sus textos escolares, ¿no? Y años después María Rosay también en los propios, se dice y se agrega por ahí de que esta imagen, este dibujo, digamos, era una representación de alguien que lo había conocido. Seguramente se referían a estas personas que estaban indicando. Ok, entonces, ahí tenemos ya completa, digamos, esta imagen que después, durante décadas, las décadas siguientes, va a permanecer casi inalterable, ¿ya? Y previo al gobierno de Velasco sucede y aparece un documento que a mí me parece importante y fundamental a rescatar. Por favor, si puedes avanzar en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Fíjense, en 1965 aparece este álbum de cromos, o sea, de figuras, que uno de primera intención podría decir, oye, pero este es un álbumcito, de repente algo así como lo que sacan para el Mundial de Fútbol. Sin embargo, esto no es una cosa que podamos tomarlo tan a la ligera. Este álbum, Mi Perú, que lanzó la editorial Almex, fue en su momento autorizado por el Ministerio de Educación. Y ahí tenemos incluso, ¿no? Nosotros las resoluciones que autorizan por el Ministerio de Educación Pública, ¿no? Y en la edición de este álbum, y obviamente los textos que están debajo de los cromos, de los mismos cromos, participaron diferentes intelectuales de la época y reconocidos. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que estaba Luis Enrique Valcárcel, Felipe de la Barra, ¿no?
el mismo José María Arguedas también participó en esto. Es decir, en este álbum, que por cierto fue muy exitoso, ¿no? Tuvo reediciones después, ¿no? Se hacía presente de que estas eran pues las versiones válidas y las imágenes válidas de nuestros héroes, ¿no? Y de principales otros, digamos, intelectuales, artistas de nuestro Perú, ¿no? Entonces, este cromo que aparece en este álbum, Mi Perú, en el año 1965, después es tomado y es retratado fielmente. En la siguiente imagen, por favor. Miren, el cromo que aparece en el álbum es el que está a la izquierda. En el medio de esta diapositiva pueden ver ustedes la imagen del cuadro que Néstor Quirós pinta, como pueden ver a la derecha, ¿no? Esta es una foto que me proporcionó su viuda, ¿no? Tomando, fíjense, como imagen, el mismo cromo, la figurita, digamos, que está en el álbum, ¿no? Y la plasma fielmente, solo que en gran escala, ¿no? Porque ustedes saben, este salón, que hasta ese entonces se llamaba Salón Pizarro, y a partir de este año 72 empieza a llamarse Salón Tupac Amaru. Este cuadro era muy grande, y entonces había que reemplazarlo por otro de iguales dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense lo que hemos comentado hace un rato. Esta imagen, digamos, que es comentada por Astete y que después es incorporada en los textos seculares y luego en el año 65 en este álbum que, como le digo, es un documento valioso, ¿no? Es el que da pie a crear esta imagen que va a Palacio de Gobierno. Bien. Por cierto, a la siguiente, por favor. Yo le escribí a la presidencia del Consejo de Ministros a principios del año, ¿no? Indagando sobre este cuadro, ¿no? Y le pregunté ahí formalmente, y acá está la carta de respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Tienen ustedes este cuadro? ¿No? ¿O saben dónde está? Este cuadro que acabamos de ver, de Néstor Quirós. Y ahí está la respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que dicen que este cuadro, que efectivamente concuerdan que fue realizado por Néstor Quirós, que era un trabajador del Palacio de Gobierno, era el que le hacía los mapas a Belaúnde en el gobierno anterior, ¿no? No saben dónde está, ¿no? Y no tienen idea de dónde puede estar, porque dicen, en ese entonces, hay que tener presente que en ese entonces no había registros como sí los hay ahora, ¿no? Aquí aprovecho esta tribuna para solicitar a quien sepa dónde puede estar este cuadro, porque es de importantes dimensiones que no creo que haya digamos, desaparecido tan misteriosamente, sino que debe estar, me imagino yo, en la casa de algún funcionario de esa primera fase del gobierno militar, ¿no? Pero le pediría, por favor, a quien sepa dónde está, que por favor nos indique, porque ese es un cuadro que merece estar, si no en Palacio de Gobierno, por lo menos en un museo. Digamos, es un cuadro histórico, no por su valor estético, porque en realidad no lo tiene mucho, ¿no? Sino por lo que representa, la primera imagen que pasa a ser colocada en Palacio de Gobierno. ¿Bien? Ok, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? De ahí tenemos la imagen de Mario Salazar Izaguirre, que es la que está actualmente. Se retiró, ustedes saben, cuando el gobierno de Toledo, que puso a otra representación de Tupac Amaru, pero contemporánea. Y este cuadro de Mario Salazar Izaguirre, digamos, es el que nuevamente Vizcarra saca de Toledo, ¿no? Y pone nuevamente a este cuadro de aquí, ¿no? Que es una mejor factura que el anterior. Mario Salazar Izaguirre en ese entonces era capitán del ejército y era conocido desde su época de cadete por representar a sus, digamos, a sus profesores militares también y alumnos, ¿no?
y tenía fama, y por eso es que lo llama, ¿no? Lo llaman para hacer esta nueva representación. ¿Qué pasa a Palacio de Gobiernos en 1964? Es decir, el otro estuvo 2 años y este permaneció ya varios más hasta que se colocó el siguiente. ¿Puedes avanzar? Bien. Este cuadro del pintor Armando Villegas, como le dije ya, está en Palacio de Gobierno. Eso sí me lo ha confirmado también formalmente por escrito la presidencia del Consejo de Ministros, porque digamos, mi angustia, mi alerta era de que no vaya a ser que este cuadro también se vaya a perder, ¿no? Así que mejor. Hice la consulta, me contestaron, efectivamente sí lo tienen, ¿ok? Lo tienen ahí depositado. Sin embargo, hay un listado de bienes muebles que el mismo Ministerio de Cultura va digamos, y cataloga cada uno de estos bienes muebles, bienes patrimoniales, ¿no? Y no coloca a este cuadro de Villegas, ¿no? Yo no entiendo por qué. Al parecer, como era contemporáneo, dijeron no tiene mucho valor, ¿no? Sin embargo, ese cuadro debería estar también en este registro de bienes muebles del Ministerio de Cultura. Ok, bueno, ese es otro tema. La siguiente, por favor. Entonces, en textos escolares vemos esto, sí, por favor. Vemos esta imagen, que es una obra del artista Teodoro Núñez Ureta, está en Museo del Banco Central de Reserva. Está en diferentes textos, es una imagen menos, ¿qué le puedo decir? Menos comprometida, digamos, ideológicamente, ¿no? Si bien es cierto, está, digamos, también con este cabello largo, pero está, digamos, representado de una forma que puede crear menos resquemores, menos temores que las anteriores, que al ser utilizadas por el gobierno de Velasco, tienen pues una carga ideológica ahí subyacente, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa ahora en estos tiempos? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa ahora con la iconografía de Tupac Amaru, ¿no? Sí, la siguiente. El artista Jesús Ruiz Durán, que como ustedes saben, crea esta imagen esquemática de Tupac Amaru, que después es representada en el logotipo de SINADMOS, en los logos de las SAIS, las Sociedades Agrarias de Interés Social, y que después está pues muy difundida porque se volvió el símbolo de la reforma agraria y el símbolo de la revolución. Y como él mismo dijo, marca registrada de la revolución. Jesús Ruiz Durán sigue trabajando la imagen de Tupac Amaru. Sin embargo, ahora la contemporaniza, ¿no? Y aquí, este es un afiche que él ha sacado, una imagen que ha sacado el año pasado, sí, nada más, en 2020. Y aquí él pone ese texto que pueden ver ustedes ahí, donde Tupac Amaru ahora, ¿no? Sigue, digamos, luchando, pero contra las situaciones, digamos, conflictivas de nuestros años, ¿no? Ahora ya no es, digamos, que está trabajando el tema de la reforma agraria, ¿no? Sino que está, como pueden ver ahí, dice, Tupac Amaru vive en tu vigilia contra la corrupción, la discriminación, la desigualdad, la explotación, la marginación, la impunidad, la injusticia, la explotación, la depredación y la contaminación de nuestra madre tierra. Es decir, un mensaje totalmente contemporáneo, plasmado y expresado, supuestamente, por este personaje ahora, en el siglo XXI, ¿no? Y hace muy poco tiempo, además, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, esta imagen esquemática de Tupac Amaru, ¿no? Cuando se plasma, como podemos ver acá, en una camiseta, todavía sigue creando temores, ¿no? Esta imagen circuló en las redes sociales, ustedes saben, el año pasado, a raíz de todas las manifestaciones contra el gobierno de Medina. Y este manifestante que usaba este polo con esta imagen de Tupac Amaru,
toma la fotografía a algún transeúnte y dice, y le etiqueta ahí como terruco, ¿no? Pero ¿por qué terruco, no? Como ustedes saben, el movimiento de Tupac Amaru, el MRTA, un movimiento terrorista, ¿no?, que toma el nombre de Tupac Amaru, nunca utilizó esta imagen, sino era otra, ¿no? Entonces, este tema de terruco ya es, digamos, es totalmente equivocado, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí, felizmente, ahí varios se encargaron de corregir esto, pero sin embargo, nos demuestra esto que la imagen de Tupac Amaru estuvo tan contaminada, digamos, ¿no? Digamos, tan llena de adjetivos, ¿no? Producto de su asociación a la reforma agraria, que todavía hoy sigue creando, pues, todos estos miedos, ¿no? Sin embargo, algunos la utilizan y con cierto orgullo, seguramente como este manifestante, pero también como esta política que vamos a ver ahora después. Por favor. En diciembre del año pasado, a propósito, pues, del tema de elecciones, para coger al presidente y también a los congresistas, esta política, ¿no?, se presenta en el programa de Milagros Leiva y utiliza el polo también con la imagen de Tupac Amaru. Es muy claro, si ustedes ven el video, porque está colgado en YouTube, cómo ella abre su chompa, ¿no?, chompa roja, para que se note claramente la imagen de Tupac Amaru, porque como ustedes saben, ella, digamos, pertenece al movimiento de Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza, su movimiento, una de las cosas que pregonaba es la segunda reforma agraria, ¿ok? Y entonces, Alvites, Lucía Alvites, perdón, ¿no?, asociando la reforma agraria a la imagen de Tupac Amaru, se pone este polo, que por cierto, para algunos también seguramente habrán pensado, mire lo que está usando, es otra terrorista. Entonces, ¿puedes poner la siguiente? ¿Qué otras nuevas representaciones vamos teniendo en este siglo XXI y en los últimos 10 años, ¿no? A ver, sí, siguiente, por favor. Marcel Belochaga, un artista notable a mi modo de ver, y miembro de un colectivo, de un grupo que, junto con los artistas, por ejemplo, Alfredo Márquez, Alex Ángeles, Ángel Valdés, todos ellos crean imágenes barrocas, ¿no? El barroquismo, es decir, la proliferación de símbolos, de imágenes, de contexto, de ideología, en sus cuadros está presente, por ejemplo, aquí muy claramente en este, ¿no? Ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver central, en la figura central, es el Tupac Amaru que, digamos, Edna Velarde compuso para un meeting de Velasco, donde aparece como si fuera un musculoso Tupac Amaru ahí. Pero también lo vemos al mismo Velasco a la izquierda, y a De la Puente Uceda encima de él, ¿no? Y a los costados, fíjense también, a los terroristas del MRTA que utilizaban en su pañoleta o en su símbolo a un rostro de Tupac Amaru que fue pintado por Miller Cajahuaringa, y fue que esta imagen de Miller Cajahuaringa fue uno de los 4 cuadros que tuvieron mención honrosa en un concurso que sacó, curioso concurso que sacó el régimen de Velasco para encontrar lo que ellos llamaban la imagen arquetípica. Ok, y hay otras figuras más. Hay toda una polisemia de cuadro, cargada pues, de imágenes. El mismo artista está representado ahí también, ¿no? Esta es una obra, a mí me parece importante, llena de significación. También lo es la siguiente, por favor. Sherman, como ustedes saben, él busca de cómo, digamos, peruanizar a todos nuestros notables, intelectuales, pintores, cantantes, ¿no? Es decir, a cada peruano que llega a destacar, digamos, en su campo, él, digamos, lo convierte en unas imágenes, digamos,
más asequibles y, digamos, para que el vulgo lo pueda reconocer y lo pueda tener, digamos, también, ¿no? Digamos, en sus domicilios, ¿no? Pero que son finalmente lo que él trata es de sentirnos orgullosos de ser peruanos. Entonces, ahí está Polo Campos, hay mucha gente, digamos, muchos intelectuales que están representados por este artista, ¿no? Y lo que sucedió con esta representación, por ejemplo, como pueden ver el año 2004, es que Sherman dibuja a este Tupac Amaru, ¿no? Y uno de sus amigos se le ocurre para un evento para una tarea que le habían pedido a su hija en el colegio, de poder tratar la bandera peruana de un nuevo modo, se le ocurre poner a esta imagen en medio de la bandera, ¿no? O sea, como si fuera quitar el escudo y poner a esta imagen de Sherman. Y la pone en un balcón de su casa, ahí en Miraflores, ¿no? ¿Puedes poner eso? Y causa alarma, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, llaman a la policía, ¿no? Para que descuelguen esto, porque esto era un símbolo terrorista, nuevamente, ¿no? El temor ahí aflora, ¿no? Y a mí todas estas cosas me parecen muy importantes y creo que ya deben de ser analizadas quizás también por un psicoanalista, ¿no? De cómo es que todos estos temores afloran entre la imagen, quizás hasta solo el nombre de Tupac Amaru, ¿no? Por cierto, son temas que estamos incorporando en lo que va a ser la segunda edición de nuestro libro, aumentado y digamos, y actualizado, que Dios mediante esperamos sacar a diciembre de ese año. Y otra imagen más, también más, en este caso, benigna, por decirle algún nombre, es la que Seth, el artista Seth, ¿no? Un gran grafitero, ha incorporado hace poco, pintó hace poco para la exposición en el LUM, ¿no? En el lugar de la memoria. Este Tupac Amaru, niño, chupa ahí la mano, ¿no? Pero con la vestimenta clásica y típica, ¿no? Que pasó en la historia, ¿no? Con su sombrero y todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí esto me parece notable, ¿ya? Sobre todo porque también no es un caso aislado lo que hace Seth. Seth, como pueden ver ahí a la derecha, viene ya representando desde hace algún tiempo a nuestros héroes, pero en su versión de niño, ¿no? Como ahí a José de San Martín. Es decir, representamos al personaje histórico, pero lo descontaminamos, digamos, de todo contexto, y lo ponemos de una forma ingenua, ¿no? Sin ser naif, ¿no? Pero con una gran cantidad de... Entonces, para terminar, ¿qué conclusiones nos lleva a todas estas reflexiones? Fíjense. A ver, obviamente ya sabemos que Tupac Amaru es un héroe sin cara y esa característica hace precisamente que se posibiliten todas estas representaciones, ¿no? Pero el nombre de este héroe sigue siendo, como digo ahí, sigue siendo admirado por un lado y odiado por muchos también, ¿no? Pero el pobre él no tiene la culpa, ¿no? No tiene la culpa de haber sido utilizado por uno u otro, ¿no? Hay que un poco sacarnos de eso, de esas utilizaciones políticas de su imagen, ¿ya? Pero fíjense, estos requemores, como menciona aquí, ¿no? No son las imágenes las que la creen por sí sola, ¿no? Sino que es el recuerdo, los anhelos, ¿no? Los miedos que están asociados a esa imagen, precisamente lo que suscita las emociones, ¿no? Y para mí, pienso que las representaciones que se hacen en un polo, que se muestra en un vaso, ¿no? O en otro, ¿no? En lo que puede hacer, a mí me parece positivo porque finalmente lo que va a pasar en el tiempo, espero yo, es que todas estas cosas hagan descontaminar esta imagen de Tupac Amaru. Y ahí, como digo, como sugiere la psicología, si ya está aceptado el recuerdo, desaparecen los temores. Y, como sabemos, negar la historia no tiene sentido, ¿no?
censurar las distintas imágenes de Tupac Amaru, tampoco. Son inobjetables, ¿no? Y por más que querramos, por más que quieran, como dice, parafraseando a Romualdo, querrán borrarlas y no podrán borrarlas. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por tu intervención, porque así hemos aprendido más sobre la iconografía, la figura, la imagen de este héroe cusqueño en nuestra historia, ¿no? Y cómo su figura es usada para entablar una relación de resistencia del pasado en el presente. Gracias, gracias por tus comentarios. Ahora vamos con nuestro último ponente, él es Raúl Asensio, historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde también ejerce como editor del Fondo Editorial. Cuenta con amplia experiencia en la dirección de proyectos de investigación y evaluación de políticas públicas de ámbito nacional e internacional sobre desarrollo rural, puesta en valor de activos culturales, deporte para el desarrollo, relaciones interculturales y género. Es autor de diversos libros de historia social y cultural del Perú, como Señores del Pasado, Arqueólogos, Museos y Huaqueros en el Perú, Lima IEP 2018, y El Apóstol de los Andes, el culto a Tupac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista, Lima IEP 2017. Adelante, adelante, Raúl. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a UPC Cultural por la invitación a participar hoy en este interesante debate junto con Dafne, junto con Leopoldo, en torno a la iconografía de Tupac Amaru. Francisco, por favor, ¿puedes pasar el PPT? Gracias, Francisco. No sé si puedes ampliar para que se vea pantalla entera, para que se puedan identificar un poco mejor las imágenes. En la parte inferior derecha, donde aparece el icono de proyección. Ah, genial, muchas gracias. Bueno, lo que quería presentarles hoy es en realidad el avance de un estudio que será publicado en un libro que publicará el Instituto de Estudios Peruanos en el mes de julio de este año, es decir, el próximo mes, coincidiendo con el Bicentenario, en el cual compilamos una serie de 8 ensayos escritos por investigadores del Instituto, del IEP, en torno a diferentes aspectos de la vida republicana peruana durante estos 2 siglos de independencia. En mi caso, el ensayo que hoy les voy a presentar y que podrán ver completo en el libro, trata sobre lo que llamo el segundo tupacamarismo. Es decir, el segundo momento de auge del culto a Tupac Amaru. El primero, por supuesto, es el gobierno militar y los antecedentes del gobierno militar de Juan Velasco. El segundo es el resurgimiento de un cierto culto con diferentes características y un cierto protagonismo iconográfico de Tupac Amaru en los últimos 8 o 10 años. Es lo que podríamos llamar un segundo tupacamarismo, que es lo que hoy quiero comentarles, un conjunto de ideas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En primer lugar, este segundo tupacamarismo tiene sin duda un componente académico. Tiene un componente académico como lo tuvo el primer tupacamarismo. Es decir, en el momento en el cual estas eclosiones iconográficas tienen lugar, casi siempre suelen estar respaldadas y al mismo tiempo retroalimentadas por avances en la investigación y por la aparición de diferentes libros que se convierten en emblemáticos de su momento. Yo diría que hay 2 libros que son emblemáticos del inicio de este segundo momento tupacamarista. Uno, por supuesto, y ya lo ha comentado Leopoldo, es el libro Dafne es el libro de Charles Walker, La rebelión de Tupac Amaru. Este libro en realidad tiene importancia, aparte por supuesto de su contenido historiográfico, por el tipo de repercusión pública que tuvo. Hacía mucho tiempo que un libro de historia en el Perú no tenía esa repercusión como lo tuvo la rebelión de Tupac Amaru, que escribió Charles Walker. Cuando la tradujimos en el Instituto de Estudios Peruanos, tuvimos que lanzar de manera sucesiva varias ediciones, y además es un libro que se ha presentado múltiples veces y que ha tenido una suerte de vida social muy intensa, en el sentido de que ha ido más allá de los círculos académicos. Chuck ha tenido que hacer presentaciones, ha hecho presentaciones por toda Lima, por diferentes asociaciones culturales, en el Cono Norte, en el Cono Sur, por circuitos diferentes del circuito habitual de proyección de los libros académicos. De alguna manera, el libro de Chuck Walker se ha convertido en lo que eran los libros clásicos de Carlos Daniel Valcárcel durante el primer tupacamarismo, o de otros autores durante ese primer tupacamarismo también. Y el segundo libro, más ceñido al tema iconográfico, es por supuesto el de Leopoldo. El libro de Leopoldo Litumba, que inauguró todo un campo de investigación
que son los trabajos sobre iconografía tupacamarista, que posteriormente hemos seguido otros y que gracias a este trabajo inaugural de Leopoldo contamos en la actualidad, creo, con un corpus de estudios desde diferentes entradas bastante amplio para lo que suelen ser los estudios de historia del arte y sobre todo de historia del arte, esa intersección entre historia del arte e historia política. Me parece que a partir del libro de Leopoldo se han ido publicando otros textos, sea en forma de libros o sea en forma de artículos, que nos han permitido conocer bastante bien la evolución de la iconografía tupacamarista durante ese primer periodo clásico del gobierno militar, que además nos han permitido también conocer cosas tan maravillosas como la historia de los concursos de pintura o la historia de los concursos de escultura en el Cusco, que nos permiten ver esa intersección entre arte y política que creo que caracteriza a todo el tupacamarismo. Ese es el primer elemento de este segundo momento, este nuevo interés académico que cristaliza en estos dos libros, pero también en muchos otros trabajos que van poco a poco saliendo estos años y que hacen que después de un periodo de relativo eclipse durante los 80s y los 90s, la figura de Tupac Amaru vuelva a cobrar centralidad en el ámbito académico y vuelva a cobrar también centralidad en cierto debate público. Un segundo elemento, por favor, Francisco, la siguiente lámina, es la reaparición de Tupac Amaru dentro de la escenografía política. Esta reaparición de Tupac Amaru dentro de la escenografía política tuvo un primer antecedente con Humala. Humala es probablemente, bueno, no probablemente no, Humala es quien trae de regreso la imagen de Tupac Amaru al escenario político, quien comienza a utilizarla en eventos como esa entrevista que aparece ahí, quien comienza a referirse a Tupac Amaru, incluso a tratar de identificarse en algunos momentos con Tupac Amaru. Hay un muy conocido discurso de Ollanta siendo presidente en Talara, en la refinería de Talara, donde evoca a Tupac Amaru y haciendo una curiosa confusión, utiliza las palabras de Velasco con las que Velasco inauguró la reforma agraria, lo de el patrón nunca más comerá de tu hambre, lo hace en Talara, pero hay toda una mezcla de referentes ahí. Es en todo caso durante el gobierno de Humala cuando comienza a reaparecer dentro de la escenografía política oficial la imagen de Tupac Amaru con gran protagonismo. Pero va a ser sobre todo durante el gobierno de Vizcarra cuando va a cobrar mayor protagonismo esta reaparición de Tupac Amaru dentro de la escenografía oficialista. Vizcarra, sobre todo a partir del momento en el cual estalla la crisis del coronavirus el año pasado, va a convertir el cuadro de Tupac Amaru, del que antes nos ha hablado Leopoldo, en un elemento central de su atrezo político. Muchos de los discursos más importantes de Vizcarra durante este periodo van a estar presididos o van a estar amparados, mejor dicho, por la figura de Tupac Amaru detrás. Si ustedes recuerdan, casi todas las primeras ruedas de prensa del coronavirus, cuando todos estábamos muertos de pánico, aparecía detrás la figura de Tupac Amaru como una suerte de numen protector de los peruanos en momentos de crisis. Este discurso de acá, que tienen la fotografía que está al lado derecho, es el momento en el cual, en el mes de julio del año pasado, Vizcarra amenazaba a las empresas, a las clínicas privadas con expropiarlas si no atendían a los enfermos de COVID que fueran remitidos por el sistema público de salud. Es en estos momentos emblemáticos cuando Vizcarra hace un juego de identificación con Tupac Amaru. Tupac Amaru es el provinciano redentor, es el héroe que viene de las provincias del Perú auténtico para purificar la política peruana. Y es evidente que esta era una imagen con la cual Vizcarra le gustaba mucho sentirse asociado. La siguiente, por favor. Tupac Amaru va a estar presente también en este discurso, que creo que es uno de los que tiene una iconografía más potente. Esto es después del primer intento de vacancia de Vizcarra en septiembre del año anterior, en septiembre de 2020, cuando aparece el ministro de Defensa, el primer ministro acompañado del ministro de Defensa y otras autoridades y de todas las autoridades militares para anunciar su respaldo a Vizcarra. Creo que es tremendamente emblemático que eligieran justamente para hacer este discurso la figura de Tupac Amaru detrás nuevamente como una especie de numen, de ente protector, de una suerte de símbolo de la autenticidad del gobierno, como símbolo de la voluntad purificadora con la cual el gobierno de Vizcarra quería asociarse durante este momento. Los usos políticos no son solamente por parte del gobierno, la reintroducción de la iconografía de Tupac Amaru dentro del discurso político, de la escenografía política, ocurre también por fuera del gobierno. Comienza, por favor, pasemos a la siguiente.
durante la campaña de 2016, la campaña electoral de 2016, la figura de Tupac Amaru comienza a ser utilizada con bastante frecuencia por Verónica Mendoza, quien, como todos ustedes saben, es cusqueña, es de la provincia de Quispicanchi, que es un territorio tupacamarista por excelencia, y se va a hacer más intensa todavía durante este año, durante la campaña electoral de 2020. La fotografía que ustedes pueden ver a la izquierda es el lanzamiento de la campaña electoral, uno de los lanzamientos de la campaña electoral de Verónica Mendoza para las elecciones de este año 2021. En concreto, esto es el 4 de noviembre de 2020 en Tungazuca. Ustedes ya pueden saber, 4 de noviembre es la fecha central del calendario ritual tupacamarista, y Tungazuca, por supuesto, es uno de los lugares emblemáticos. Es en este momento en el cual Verónica Mendoza hace el lanzamiento oficial de su campaña. En realidad, y esto es un tema que queda ahí libre para quien quiera estudiarlo, Verónica Mendoza y en general su partido, Juntos por el Perú, ha hecho durante esta campaña de 2020 un uso muy intensivo de todos los monumentos patrióticos. Muchos de sus mítines, muchos de sus eventos públicos, que como ustedes saben eran restringidos de público porque nos encontrábamos en plena emergencia sanitaria, se realizan junto a los monumentos más emblemáticos de las ciudades que visita. Hay toda una suerte de utilización de la simbología patria, de la simbología heroica, de la simbología del Perú heroico durante la campaña de Verónica Mendoza, como no lo ha hecho ningún otro candidato. Tupac Amaru ha jugado un papel central en esa campaña, pero no ha sido el único personaje ni el único referente que ha sido utilizado por Verónica Mendoza durante su campaña. La fotografía que está al lado derecho corresponde a Pedro Castillo durante su último mitin en Lima, antes de la primera vuelta electoral. No tengo que contarles la simbología, aparece Tupac Amaru detrás y aunque no se aprecia en la fotografía, Castillo en este caso está montado a caballo. Es decir, es una iconografía de, nuevamente, el provinciano redentor que llega a la capital a purificar la política capitalina. Y en este caso, ese carácter de provinciano redentor aparece representado por tres elementos: el caballo, por supuesto, el gorro cajamarquino y la figura de Tupac Amaru, que permiten construir perfectamente este personaje del provinciano redentor que viene a redimir a la provincia, a la capital corrupta y a construir el verdadero proyecto nacional, que es un poco un arquetipo político que comienza a reaparecer constantemente en la historia peruana del siglo XX. Este arquetipo político del provinciano redentor con el cual trataron de identificarse en diferentes momentos. Leguía trató de identificarse también, Velasco trató de identificarse también en otro estilo, Paniagua, el propio Vizcarra y ahora Castillo. Este provinciano redentor que viene a redimir y a construir un verdadero proyecto peruano frente a la corrupción de la capital. Ahí está la escenografía construida perfectamente de este uso político de Tupac Amaru, que por supuesto es como el gran referente de este arquetipo del provinciano redentor. Pasamos a la siguiente, por favor. Junto con estos usos políticos en la escenografía política, Tupac Amaru se ha convertido también en un ícono de las protestas públicas. Un ícono de las protestas públicas de los últimos años. La fotografía que está a la izquierda es en Cusco, durante las protestas contra el gobierno de Merino en noviembre del año pasado. La otra es un poco anterior, y en ambas pueden ver en Lima, y en ambas pueden ver la imagen de Tupac Amaru. Es bien interesante si ustedes comparan con la fotografía que les mostré antes, que acá la iconografía es distinta. Acá en ambos casos lo que encontramos es figuras de Tupac Amaru que derivan de la imagen icónica que hizo Ruiz Durán, de la cual nos ha hablado antes Leopoldo Lituma. Esta imagen icónica que hizo Ruiz Durán en realidad tiene una historia cultural muy interesante, porque casi desde el momento en el cual fue elaborada en los años 70, tuvo una llegada muy fuerte en los círculos de izquierda de clase media, media alta urbana. Se convirtió en un ícono por sus cualidades artísticas, por su potencia iconográfica, se convirtió en un ícono de la izquierda latinoamericana, e incluso uno podía encontrar los afiches de Ruiz Durán o elementos inspirados en la iconografía de Ruiz Durán en los propios años 80 en la izquierda europea. Es, digamos, una imagen que pega mucho en todo lo que es la izquierda de clase media, media alta urbana. Entonces ustedes pueden ver ese contraste entre ese uso eminentemente urbano y de clase media de esta iconografía de Ruiz Durán frente a la imagen que hemos visto en la diapositiva anterior
de Castillo, llegando a Lima, que utiliza una imagen mucho más rural, tradicional, regional de Tupac Amaru, inspirada, como también nos contó antes Leopoldo, en otra tradición iconográfica distinta, previa, anterior a la tradición iconográfica que inaugura Ruiz Durán. Hay una suerte de tupacamarismo iconográfico de estilo urbano y tupacamarismo iconográfico de estilo rural que se ven diferenciados en estos distintos usos de las imágenes del personaje por distintos colectivos sociales asociados todos a la izquierda, pero con diferente extracción social muchas veces. Pasemos a la siguiente, por favor. Y esto ha llevado a que, de alguna manera, Tupac Amaru se haya convertido en una suerte de ícono, de emblema generacional. De emblema generacional que lo que se ha dado en llamar la generación del Bicentenario está utilizando para emblematizar sus deseos de cambio, sus deseos de transformación, en los cuales se corporeizan, se simbolizan en la figura de Tupac Amaru. Esto ha llevado a una suerte de empleo masivo de la figura de Tupac Amaru para reconocerse a sí mismos, para expresar esa voluntad de significar rebeldía y para reconocerse unos a otros. Esto ha llevado al uso, por ejemplo, de los polos de Tupac Amaru, los polos de la empresa Pietà, que son este que está acá, que es el que nos mostró antes también Leopoldo Lituma, de Tupac Amaru en las protestas de noviembre del año pasado, o en el caso de otras personas de esta nueva generación del Bicentenario que también expresan su voluntad de rebeldía tatuándose esta figura de Tupac Amaru como una suerte de emblema regional, de emblema generacional de rebeldía, de deseo de transformación nuevamente. En ambos casos se trata de un uso que es sobre todo por parte de este grupo generacional urbano de clase media, generalmente universitario, que se apropia de esta figura como una suerte, como les digo, de emblema generacional y de una manera de reconocerse a sí mismos y de proyectarse a sí mismos en público con una imagen de rebeldía y de inconformismo. Pasa a la siguiente, por favor. Este nuevo uso, este nuevo protagonismo de Tupac Amaru ha venido asociado, y eso es algo que no voy a poder profundizar acá, también con nuevas narrativas asociadas al personaje. Como nos han señalado Dafne primero y después Leopoldo, el mito tupacamarista encarna múltiples significados distintos que van cambiando de generación en generación. No significa lo mismo Tupac Amaru para todas las generaciones. Para todas las generaciones es un personaje en el cual se plasman deseos de transformación, deseos de autenticidad, deseos de resistencia. Pero ¿qué implica eso en términos concretos o a qué discursos se asocia en términos concretos? Está vinculado también con los debates políticos de cada generación. Eso hace que cada generación redescubra a Tupac Amaru y le dé un nuevo significado. Y dentro de estos nuevos significados, en el caso de este segundo tupacamarismo que yo estoy estudiando, que va a salir en este libro que les comentaba, hay dos elementos centrales. Uno, que en ese balance entre tupacamarismos populares y tupacamarismos de clase media, el tupacamarismo de clase media cobra más importancia, a diferencia de lo que ocurrió durante el primer tupacamarismo, que fue esencialmente popular. Ahora tenemos un tupacamarismo que, siendo también popular, es más de clase media y encarna preocupaciones propias de las agendas políticas de clase media, como es la lucha contra la corrupción. Ustedes van a ver que en las marchas de los últimos años han comenzado a aparecer estos cartelones en los cuales Tupac Amaru es un héroe que lucha contra la corrupción. Este es un nuevo significado que Tupac Amaru no tenía propiamente durante el gobierno militar, que emblematizaba otro tipo de cosas, reforma agraria, etcétera, etcétera, pero que ahora adquiere estas preocupaciones de clase media, esta suerte de conversión también en un héroe adaptado a las agendas de clase media que estamos viendo en los últimos años. Y la otra gran agenda de clase media progresista es el feminismo. Entonces esto ha llevado al hecho de que Micaela Bastidas haya cobrado gran protagonismo en los últimos años, gran protagonismo iconográfico y gran presencia pública también, mucho más de la que tuvo durante el periodo tupacamarista clásico del gobierno militar. Micaela Bastidas se ha convertido ahora en el gran emblema de las luchas feministas populares, de las luchas feministas proyectadas por la izquierda. Y esto ha llevado, por ejemplo, a que en el mes de septiembre del año pasado, el Congreso de la República aprobara por unanimidad, por 121 votos, que a partir de ahora, el 18 de mayo, fecha en la que se conmemora la muerte de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, sea el Día Nacional de la Mujer Indígena.
Este año ha sido el primer año que se ha celebrado el 18 de mayo como Día Nacional de la Mujer Indígena en honor a Micaela Bastidas. Y les podría traer acá decenas de fotografías que seguro que ustedes han visto de movimientos feministas de todo tipo, movimientos feministas progresistas, más conservadores de todo tipo, que se han apropiado de la imagen de Micaela Bastidas como uno de sus emblemas de sus reivindicaciones. Es decir, Micaela Bastidas tiene ahora también un protagonismo en la escena pública mucho mayor del que tuvo durante el primer tupacamarismo. Durante el primer tupacamarismo sí se celebraba a Micaela Bastidas, pero sobre todo en su condición de esposa del héroe, de acompañante del héroe. Ahora lo que encontramos es a una Micaela Bastidas que ya tiene personalidad propia, una Micaela Bastidas que ya tiene significados propios que no necesariamente son significados vicarios a través de su esposo de Tupac Amaru. Como ha señalado antes Dafne, esto es algo que también está presente, por ejemplo, en el libro de Chad Walker, que fue uno de los que contribuyó a asentar esa nueva imagen de Micaela Bastidas como un personaje con entidad propia. Un personaje que no solamente es la acompañante o la esposa del héroe, sino que es en sí mismo un personaje que tiene su propia capacidad para representar luchas sociales. Pasa a la siguiente, por favor. Y esto nos lleva a otro punto, que es uno de los elementos más significativos de este segundo momento tupacamarista en comparación con el primer momento tupacamarista, que es la proliferación de productos que utilizan como gancho comercial la imagen de Tupac Amaru. Esto ya existía durante el primer tupacamarismo, pero ahora se convierte en algo mucho mayor, en buena medida porque las posibilidades de los nuevos tupacamaristas de clase media económicas son mucho mayores de lo que fueron las posibilidades del primer grupo de seguidores tupacamaristas de los años 70. Esto ha hecho que haya comenzado a aparecer todo un mercado de productos inspirados en la figura de Tupac Amaru de las más diferentes condiciones y que entran dentro de lo que se ha dado en llamar el alterconsumismo. Es decir, una manera de consumir al mismo tiempo que protestar, de mercantilización de la protesta o de protesta mediante el consumo alternativo. Dentro de estos negocios alterconsumistas destaca, por ejemplo, Pieta. Pieta es un emprendimiento franco-peruano que hace este tipo de polos, como el que ustedes pueden ver a la derecha, o como el que utiliza Albites, que nos ha mostrado antes Leopoldo en su presentación y que ha hecho emblema de toda su campaña electoral. Estos productos son producidos por Pieta, que es este emprendimiento que les digo franco-peruano, que tiene la singularidad de que los productos son elaborados por presos. Son elaborados por presos y son presos también sus modelos que publicitan sus productos. Pieta también ha hecho estas gorritas e incluso ustedes podrían encontrar también durante los primeros meses de la pandemia mascarillas con la imagen de Tupac Amaru por Pieta. Es solamente un ejemplo. Hay varios otros ejemplos de estos modelos de alterconsumismo que utilizan a Tupac Amaru como parte de sus ganchos comerciales. En realidad es todo un proceso en el cual se retroalimenta esa condición de Tupac Amaru como héroe generacional, ese deseo de los jóvenes, o no de los jóvenes, ese deseo de esta nueva generación bicentenario de utilizar a Tupac Amaru, las imágenes de Tupac Amaru en su propio cuerpo, en su propia vestimenta, como una manera de reconocerse a sí mismos y de proyectar la imagen que quieren proyectar de sí mismos como inconformistas, junto con estas oportunidades comerciales que se generan. Ustedes van a encontrar una infinidad de productos comerciales de Tupac Amaru que además cada vez más son utilizados también en la escena pública, como les dije antes, como nos mostró Leopoldo en el caso de Albites. Un último punto para terminar la presentación, porque se nos está haciendo un poquito tarde, es que más allá de que efectivamente todos los ejemplos que hemos visto acá y toda la tradición histórica de Tupac Amaru esté vinculada a movimientos de izquierda, hay también un tupacamarismo diferente, un tupacamarismo conservador. Cuando uno indaga, se da cuenta de que el primer partido político peruano que hizo un uso exhaustivo de la figura de Tupac Amaru en los años 60 fue Acción Popular. Un cuadro de enormes dimensiones de Tupac Amaru presidía el salón de reuniones de Acción Popular durante los años 60 en Lima. Y la figura de Tupac Amaru estaba presente en todos los documentos de Acción Popular durante los años 60. De hecho, Belaúnde, antes de ser presidente, fue el primero que fue a la peregrinación ritual a la casa de Tupac Amaru en tinta, que ahora es tan habitual. Una figura de Tupac Amaru, una fotografía de Belaúnde en tinta aparece en uno de sus libros, El Perú Pueblo a Pueblo. Y esta
versatilidad ideológica, capacidad de Tupac Amaru para emblematizar diferentes proyectos políticos se ha multiplicado en la actualidad. En la actualidad, la figura de Tupac Amaru ha sido apropiada para proyectos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ustedes pueden ver acá dos ejemplos extremos. Frente Democrático del Pueblo, con esta imagen de Tupac Amaru que nos recuerda, esta sí, bastante a la imagen del MRTA, y que fue utilizada durante los meses de la pandemia para protestar contra los bloqueos, contra las excesivas cuarentenas que empobrecían a la población desde una óptica de partidos de extrema izquierda, mientras que en la derecha pueden ver como un grupo que se hace llamar Libertad Perú, que son de este grupo de libertarios de extrema derecha, partidarios de la casi abolición del Estado, ha utilizado la figura de Tupac Amaru como se ha apropiado y reinterpretado la figura de Tupac Amaru dentro de su propia propaganda. Desde este punto de vista de ellos, Tupac Amaru sería un emblema de la persona que resiste contra el Estado. Tupac Amaru habría sido un pequeño empresario que se habría alzado en armas contra el deseo del Estado de aumentarle los impuestos y de impedirle realizar su labor económica. En este sentido, ellos utilizan la figura de Tupac Amaru como el primer libertario, el primer luchador antiestatista y contra el Estado de América Latina. Y lo utilizan en toda su propaganda, esa imagen, con ese eslogan de "no me pises", que está tomado también de los libertarios norteamericanos. Entonces ustedes pueden ver que el arco de versatilidad ideológica que emblematiza Tupac Amaru es enorme, junto con los muy conocidos o más conocidos apropiaciones políticas por parte de grupos de izquierda. Existe también toda una tradición menos conocida, menos estudiada de tupacamarismos conservadores, o mejor dicho, de uso de la imagen de Tupac Amaru por parte de sectores políticos de derecha, de centro y de derecha, e incluso de extrema derecha también. Por favor, la siguiente. Yo me voy a quedar acá. En realidad hay otros muchos temas que creo que se podrían tratar y que ustedes pueden encontrarlos en este libro que publicaremos colectivamente por parte del Instituto de Estudios Peruanos en el mes de julio, con ensayos críticos sobre 200 años de vida republicana. Ahí podremos hablar de la persistencia de otros tupacamarismos tradicionales, el tupacamarismo regional en Cusco o los tupacamarismos rurales, que si bien tienen menos importancia ahora de la que tuvieron en los 70, siguen existiendo los usos de Tupac Amaru por parte de comunidades campesinas o por parte de movimientos agrarios, que tienen menos importancia de la que tuvieron en los 70, insisto, pero siguen existiendo y siguen siendo importantes. También del impacto de Tupac Amaru en la producción artística, que me alegro de no haber incluido en esta presentación, porque lo ha tratado perfectamente Leopoldo, o los límites que hay de la reinterpretación del personaje y las polémicas que se generan a veces cuando algunas reinterpretaciones de Tupac Amaru van demasiado lejos y generan susceptibilidades. Entonces les invito a, cuando tengamos este texto, seguir discutiendo estos temas, porque creo que efectivamente nos encontramos en un segundo momento de eclosión tupacamarista, que es distinto del primer momento de eclosión tupacamarista, pero que muestra una gran presencia pública y una gran versatilidad de usos de Tupac Amaru. Y si alguno de los espectadores que nos están viendo tiene alguna información respecto a las imágenes que he presentado, los autores, etcétera, por favor que me escriba, porque hay varias de ellas que no conozco los autores de las fotografías y me encantaría conocerlo para poderles dar el crédito adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación, y es muy interesante el punto que tocas con respecto a la protesta mediante el consumo alternativo, ¿no? En este segundo tupacamarismo, y el uso de la imagen de este héroe cusqueño en las luchas ideológicas, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha más radical. Y genial. Seguimos entonces con este segundo bloque. Ahora hay algunas preguntas. Ya esto es para todos, esto ya es abierto. Con respecto a profundizar, si tienen alguna crítica con respecto a los libros de historia que hemos mencionado, a los principales libros que abarcan la figura de Tupac Amaru. ¿Hay alguna crítica de parte de ustedes? ¿Se ha abordado la figura de Tupac Amaru como corresponde? ¿Qué es lo que falta conocer? ¿Quién arranca? ¿Dafne? ¿Leopoldo? ¿Raúl? Leopoldo.
A ver, yo quisiera hacer un alcance sobre, y por cierto, agradezco mucho a Raúl por la mención de mi libro. Y, a ver, yo quiero, y ahí ya está elaborado lo que un comentario sobre ese libro que es de 2011, ¿no? Y yo quiero mencionar algo aquí. Leopoldo, no te escuchamos bien. ¿Puedes acercarte el micrófono? Disculpa. Ahora mejor, ahora mejor. Ahora sí, perfecto. Sí. Gracias. Quería comentar simplemente algo en referencia al libro que agradezco a Raúl por su mención. Ese libro sale en el año 2011. La imagen que mostré yo de la bandera que es colgada en un balcón de Miraflores con la imagen de Sherman en el centro, eso sucedió en el 2010, un año antes de la aparición de mi libro, ¿ya? En ese entonces, 2010 y 2011 también, todavía no estaba, digamos, tan difundida o todavía no estaba nuevamente incorporada en nuestra cotidianidad la imagen y el nombre de Tupac Amaru, porque de entender el movimiento de Tupac Amaru, el movimiento terrorista, había hecho pues mucho daño, digamos, a esta imagen y a este recuerdo. Cuando yo saco ese libro, en realidad lo hago porque los profesores de la maestría, los profesores de la maestría me habían indicado de que había que hacer un esfuerzo para publicarlo porque encontraban que era un aporte a la historia del arte peruano. Pero yo en realidad solamente hice la presentación en la Casa de España, porque en otros sitios al mostrar el libro no me lo quisieron aceptar, ¿no? Y dije, ok, yo voy a hacer la presentación de este libro, pero después ya no me leí nada más de él. No quiero saber nada más de él. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo era un ejecutivo de una empresa importante acá en el país y no quería tener, digamos, como había visto ya lo que estaba ocurriendo, que se me pudiera asociar a ideas revolucionarias y lo demás, ¿no? Entonces, digamos, yo atiendo el pedido, el libro, pero lo dejo a su suerte, ¿ya? Nunca más hice ninguna otra presentación ni nada por el estilo, ¿no? El libro finalmente fue caminando por su propia, digamos, por decirle, sus propios méritos, ¿no? Y llegó a muchos sitios, ¿no? Pero sí rescato ahora, que ya no tengo ese inconveniente, digamos, que tenía hace 10 años, ¿no? Y por eso es que en diciembre voy a publicarlo ampliado y actualizado, ¿no? Sí rescato que fue el primer libro antes que el de Charles Walker. Más bien el de Charles Walker me cita, como pueden ustedes saber ahí, ¿no? Pero que en su momento, vuelvo a repetir, había todo este temor todavía latente, que felizmente, como vuelvo a decir, gracias a Dios este tema está ya, yo creo que con el tiempo Tupac Amaru va a encontrar ese sitio en el que debe estar y en el que ya no su nombre o su imagen sea pues, asociada a temas tan, digamos, tan de temor, digamos, ¿no? Que fue hace algunos años, ¿no? Eso nada más. Hay una pregunta para Raúl con respecto a transformar el icono contra el consumo. O sea, su figura a través del tiempo podría convertirse en mera imagen decorativa, de moda, pero cada vez más lejana en contenido. O sea, ¿qué piensas al respecto? Sí, mira, justamente parece que la persona que ha hecho esa pregunta me ha estado leyendo el manuscrito porque este es el último párrafo con el que termino. Efectivamente, creo que hay un riesgo, no sé si ocurrirá o no ocurrirá, pero hay un riesgo de que el personaje de Tupac Amaru acabe significando tantas cosas que al final no signifique nada, acabe convirtiéndose en tan público que se convierta en parte de lo que Michael Billing llama íconos de un nacionalismo banal, es decir, íconos que están ahí, que todos los asumimos como propios, que no nos cuestan ningún esfuerzo, pero que han perdido de alguna manera su filo reivindicativo, precisamente porque han sido asumidos por todos. Es decir, si tú tomas un héroe como Tupac Amaru, vea,
veamos el ejemplo que les conté antes. Los 121 congresistas aprobaron que Micaela Bastidas emblematice a la mujer indígena. Eso tiene una lectura positiva y una negativa. La positiva es que Micaela Bastidas va a emblematizar a la mujer indígena y todos estamos de acuerdo. La negativa es que si todos estamos de acuerdo, desde la derecha hasta la izquierda, en un personaje, probablemente ese personaje está perdiendo filo político. Está perdiendo capacidad reivindicativa porque ha alcanzado tal grado de consenso que ya no emblematiza realmente un conflicto social, ya no tiene operatividad dentro de un reclamo de reivindicaciones. Yo no digo que Tupac Amaru esté en ese punto, pero sí estoy de acuerdo que es una de las posibles evoluciones del personaje en los próximos años que quizá pueda ocurrir o puedan ocurrir. La cosa es, ustedes cuando lean el manuscrito se van a dar cuenta que Tupac Amaru comienza a simbolizar tantas cosas que al final, cuando un personaje simboliza tantas cosas, termina no simbolizando nada. Es aceptado, si un personaje es tan aceptado desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pierde ese filo, pierde esa capacidad para convertirse en un resorte de reivindicación. Insisto, no digo que esté ahí el punto, pero sí es una de las evoluciones posibles del personaje en las próximas décadas. Incluso también con el uso del cuadro gigante de Tupac Amaru en Palacio de Gobierno, ¿no? Vizcarra lo ha usado, los últimos presidentes del siglo XX, incluso Fujimori, hay un retrato que le hacen en el 97, y como mencionas, para purificar la política de ese momento, ¿no? O sea, todos los políticos con los que hemos tratado, con los que hemos crecido, hablado, agarran eso, ¿no? Esa figura. De hecho, hay una fotografía maravillosa que estuve por incluir en la presentación, pero no la incluí, de ese salón de Palacio de Gobierno en el cual aparece retratado junto a Tupac Amaru Angelina Jolie. Entonces, si al final cualquiera aparece retratado utilizando el personaje, probablemente se convierte... O sea, el riesgo es que Tupac Amaru se acabe convirtiendo en una silueta similar a la silueta de Machu Picchu. Que todos la reconocemos, todos nos sentimos orgullosos de ella, nos simboliza a los peruanos como colectividad, pero no es un resorte de reivindicaciones sociales justamente por esa universalidad. Y con respecto a ese segundo tupacamarismo, tú te has centrado prácticamente en nuestro territorio nacional, pero ¿qué otros ejemplos has averiguado, has investigado con respecto a Latinoamérica, al mundo? E incluso hay, por ejemplo, un rapero que se llamó Tupac, ¿no? A raíz de Tupac Amaru. Sí, o sea, otro lugar donde hay una muy intensa tradición iconográfica o tradición de uso político de la iconografía de Tupac Amaru es el Cono Sur. Ustedes saben que el Cono Sur, incluso antes que el Perú, comenzó a reivindicar en los años 50 a Tupac Amaru como personaje emblemático de las reivindicaciones de izquierda. De hecho, el movimiento nacional Tupamaros de Uruguay data de finales de los 50, principios de los 60. Comienza a utilizar, y en la actualidad Tupac Amaru está muy inserto dentro de los movimientos populares argentinos. Existen muchas cooperativas Tupac Amaru, movimiento barrial Tupac Amaru, que se llaman Tupac Amaru precisamente por el personaje. De hecho, yo tengo un pequeño articulito que por ahí pueden encontrar sobre un personaje de los años 50 que era un luchador de Cachascán, que se llamaba Tupac Amaru e iba vestido como Tupac Amaru. Y se dedicaba a combatir en España, en los rings de España de Tupac Amaru, como la venganza del indio Tupac Amaru. Y era argentino, del norte de Argentina, de este personaje de Cachascán. Entonces, en realidad, Tupac Amaru es un personaje que ha sido apropiado por la tradición contestataria y la tradición de izquierdas en Argentina desde mucho tiempo antes. Es una corriente paralela a la del Perú, que no es que desde el Perú se influya, pero también hay influencias recíprocas, como por ejemplo muchos de estos movimientos barriales en los últimos 15 o 20 años comienzan a utilizar también la efigie de Tupac Amaru y de Ruiz Durán. Entonces sí hay esas influencias recíprocas. Y Dafne, ¿qué libros o qué bibliografía extendida nos puedes recomendar con respecto a la figura de Tupac Amaru? O sea, yo sé que has tocado algunos, pero debe haber otros para considerar, ¿no? Sí, en realidad, creo que, como lo dije, lo que hemos traído, digamos, es un mínimo, pero lo que queríamos traer en estas contradicciones, ¿no? Pero libros que realmente, digamos, condensen lo que Tupac Amaru debió ser o debería ser, creo que básicamente estos tres que hemos hablado, que son estos libros
digamos, contemporáneos, el de Walker, el de Ophelan, que nos da, digamos, un amplio panorama del siglo XVIII, y sin duda el que ya hemos mencionado, el de Tuma, que es donde vemos este paradigma iconográfico, ¿no? Pero para entender el movimiento creo que es fundamental también leer, por ejemplo, lo mencionas en el Tuma, a Valcárcel, ¿no? Porque ahí nos da una idea de, digamos, también el Tupac Amaru, cómo era físicamente y cómo se plasman ahí también estos proyectos políticos, ¿no? Vemos que en ese libro creo que vemos muy claramente esta imagen que tenemos, digamos, de los españoles, de lo que significó el virreinato, digamos, de una forma muy, muy negativa, y cómo se va reivindicando la figura de los mestizos y de los indígenas a través de Tupac Amaru, ¿no? Pero creo que la bibliografía contemporánea y más cercana a nosotros, creo que es la que de alguna forma está explicando mejor lo que significó Tupac Amaru en su momento y lo que puede significar para nosotros, ¿no? Como les dije, Tupac Amaru es una figura súper heterogénea, porque el movimiento también fue heterogéneo, fue una plataforma heterogénea, y creo que por eso también funciona, como lo ha recalcado este señor Asensio, para múltiples plataformas, para múltiples ideologías, para múltiples movimientos, ¿no? Y creo que me quedo con esos tres libros, Walker, Ophelan y Tuma, para tener un panorama, digamos, más amplio. Y bueno, el nuevo libro que ha salido también con el IEP del señor Asensio, ¿no? Genial. Y ya para ir cerrando con respecto a la imagen, a la iconografía, a la figura de este héroe cusqueño, en lo personal, ¿qué imagen se quedan ustedes? ¿Con cuál es su favorita? No sé, Ruiz Durán, Villegas, ¿cuál? ¿Con cuál se quedan y con cuál quieren que Tupac Amaru sobreviva en el tiempo? Sí, Leopoldo. A ver, yo creo que el trabajo de Jesús Ruiz Durán, la imagen que crea, es tan potente, ¿no? Digamos, tan bien construida. Está, como ahí lo demuestro, subliminalmente escondida la T y la A, ¿no? Y está para nuestro medio, para nuestro, digamos, nuestros recuerdos del antiguo Perú también. Son imágenes en blanco y negro y esquemáticas que aparecen en nuestros huacos, en nuestros textiles, a las demás representaciones del Perú antiguo. Yo creo que esa imagen es, digamos, para mí, es una obra de arte, ¿no? En verdad. Ojo, y ahí también vuelvo a comentar, ¿no? Ese libro es un libro basado en la historia del arte. ¿Y la historia del arte, cuál es el objeto de la historia del arte? La obra de arte, ¿no? No la historia por sí, sino la obra de arte. Muy bien. Entonces, esa imagen de que crea Jesús Ruiz Durán a mí me parece, como le digo, cargada de ideología, de fuerza, o sea, es algo potente, ¿ya? Y como él mismo lo mencionó, se crea y él la muestra a sus amigos y todos lo reconocen inmediatamente como la imagen de Tupac Amaru, ¿no? Entonces, yo me quedaría con ella siempre, ¿no? Y lo que hace Jesús Ruiz Durán ahorita es devolverla a nuevas formas, siempre conservando, digamos, la idea central, a mí me parece muy bien, ¿no? Gracias. Raúl, sí. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Leopoldo. O sea, realmente desde el punto de vista puramente artístico, de la potencia que tiene, la obra de Ruiz Durán es probablemente una de las obras cumbres del arte peruano del siglo XX. Del arte peruano del siglo XX, en el sentido de que es de los íconos más representativos, y que, como les dije antes, se ha transnacionalizado realmente. Y además es de ese tipo de obras que ya forman parte de, digamos, ya forman parte del acervo común, en el sentido de que estoy absolutamente seguro de que muchas de las personas que utilizan esa imagen, por ejemplo, en la organización barrial Tupac Amaru del norte de Buenos Aires, no tienen ni idea de quién es Ruiz Durán. No tienen ni idea de quién es Ruiz Durán, pero ya está ahí la imagen, y ya emblematiza a Tupac Amaru, y ha sido reutilizada y constantemente reinterpretada y constantemente intervenida también para hacerla nuevamente. Más allá de eso, yo, en lugar de quedarme con una, lo que te diría es que la gracia de Tupac Amaru está en que constantemente sigue generando nueva iconografía.
nosotros no hemos tratado acá. Hay todo, también hubo en los años 2004, 2005, una colección de las Tupis, que se llamaba Las Tupis, que era iconografía de Tupac Amaru para la reivindicación de los derechos transexuales. Y aparecía Tupac Amaru como un transexual. Entonces, quiero decir, hay todo un elenco de reinterpretaciones artísticas de Tupac Amaru, que justamente la gracia está en todas estas reinterpretaciones constantes. Pero obviamente, probablemente la que va a quedar en la memoria, la que ha logrado popularizarse y la que ya, digamos, ha escapado del propio autor, es la de Ruiz Durán, sin ninguna duda. Gracias, Raúl. Dafne, ya contigo cerramos nuestro cuarto conversatorio. Sí, yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo ni nada, pero coincido plenamente con el señor Litoma y con el señor Asensio. Creo que la imagen de Durán es potente, y sobre todo porque es la imagen que todos reconocemos, ¿no? O sea, como bien menciona, no sabemos quién es Ruiz Durán, pero sabemos que esa imagen está. Y cada que mencionas Tupac Amaru es la imagen que evoca tu memoria, es lo que más reconoces. Entonces, creo que por ello es simple, pero es potente, y creo que resume muy bien lo que es el movimiento de Tupac Amaru y la figura de digamos, los múltiples significados que ahora puede tener Tupac Amaru, ¿no? Porque es esa simpleza, a partir de esa simpleza se puede construir muchos más mensajes y darle muchos más significados. Y creo que por eso me quedo también con la de Ruiz Durán. Muchas gracias a todos en general por compartir sus conocimientos esta noche. Como ya lo mencioné anteriormente, hemos aprendido sobre la figura de este héroe cusqueño, Tupac Amaru II, en la historia peruana, y también cómo su imagen es usada para entablar una relación de resistencia del pasado en el presente, ¿no? Ya para finalizar, para cerrar, quiero hacer una memoria a toda nuestra audiencia de UPC Cultural. La exposición multimedia Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes se inaugurará en agosto de este año. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de las pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo estas son utilizadas para legitimar posturas políticas y generar identidad cultural. Esto nos permitirá reflexionar acerca de cómo construimos la identidad de nuestra nación mediante el uso de imágenes oficiales a puertas de las celebraciones de nuestro bicentenario. Muchísimas gracias a todos, a todas. Dafne, el señor Leopoldo, Raúl, muchas gracias por sus intervenciones. Será hasta un próximo encuentro. Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Nos vemos.